Imagínate que estás en la fiesta de tu cumpleaños. Vas a comprar algo al kiosco, te atropellan, te morís. Y otra vez te volvés a despertar en tu fiesta de cumpleaños. Y otra vez así todos los días. Y otra vez te volvés a despertar en tu fiesta de cumpleaños. Y otra vez así todos los días. Y otra vez así todos los días. ¿Qué está pasando? Soy Romy Gorián de VHS Nerds y esto es Russian Doll, muñeca rusa. Esta es una serie original de Netflix, protagonizada por Natasha Lyonne, con un look muy cool, rockero, rulos rojos, gafas grandes, botas negras, siempre a la defensiva y no quiere saber nada con el amor. No soy muy fan de las historias que vuelven al principio varias veces, pero la verdad que la dinámica en este caso está muy bien. Lograron agregarle ciertos elementos que hacen que se mantenga el ritmo y la curiosidad del espectador, siempre innovando y sorprendiendo en cada momento. Aparte tiene 8 capítulos de 30 minutos cada uno, como para no hacer una maratón de serie, ¿no? El llamado binge watching. Nadia es una programadora freelance, súper desfachatada e independiente, que vive una vida de excesos, fuma, bebe, se droga y vive libremente su sexualidad. En su cumpleaños 36, acude a la fiesta organizada por una amiga, la atropella un auto y se muere. Esto recién es el principio, porque despierta justo al comienzo de esa fiesta de cumpleaños. Nadia se ve atrapada en un bucle temporal en el que siempre se despierta en el baño de la fiesta y siempre termina muriendo. Lo primero que uno se pregunta es, ¿está muerta en serio? ¿Es el efecto de las drogas? ¿Es un sueño? ¿Y si murió atrapada en el purgatorio? ¿Se volvió loca? ¿Es una maldición del lugar? Sea lo que sea, lo más importante es, ¿hay una forma de escapar de ese bucle? Hay varios detalles que parecen actuar como pistas acerca de lo que en realidad está pasando. Tal vez ese vórtice artístico en la puerta del baño. ¿O qué está pasando con la fruta que se va pudriendo? ¿Tendrán algo que ver los espejos? Todo nos hace replantearnos constantemente cuál es la clave de la historia. Lo interesante es que cuando creemos que ya nos familiarizamos con esa rutina que tiene, nunca es lo mismo porque se van agregando cosas y también personajes. Los acontecimientos nos sorprenden con cada capítulo. Russian Doll nos conduce por un viaje existencial a través de New York. A partir de acá acompañamos al personaje de Nadia en un viaje introspectivo. Un personaje que ha perdido el rumbo con una lucha interna, que se revela contra todo y todos, todo el tiempo, y que parece no querer estar sobria por mucho tiempo. Hasta su tía Ruth dice que a veces pareciera que busca la muerte en cada esquina. Una fiesta es el lugar perfecto para Nadia. Aunque abraza con afecto a sus amigos bohemios, no quiere tener ningún tipo de apego o dependencia a largo plazo con alguien. Aunque mantiene en su vida a un examante, pero está un poco a la distancia. Sus relaciones más duraderas son Ruth, que es como su tía y terapeuta de la familia, y su gato Oatmeal. Hay otras historias que tienen que ver con bucles temporales, como la conocida Groundhog Day, el día de la marmota. Pero la diferencia es que su muerte no está regulada por un evento programado y no ocurre a la misma hora y de la misma manera. Y eso hace que permita a la historia explorar escenarios diferentes constantemente. Ni siquiera se resetea en el baño siempre, porque a veces logra llegar al día siguiente. El foco acá es mostrar el desarrollo humano, obligando a Nadia a enfrentar sus mayores miedos y traumas, porque es la única manera, pareciera, de liberarse de esta especie de maldición. Con cada cambio, Nadia comienza a percibir cómo cada una de sus actitudes afecta a los demás. Mientras más avanza la serie, más nos deja claro cómo la conexión con aquellos que amamos es esencial para nuestra supervivencia. La trama presenta tantos detalles que pueden incluso hasta pasar desapercibidos. Por eso es el tipo de serie que no podés mirar mientras haces otra cosa. Tenés que prestar atención a los detalles y a los personajes. Está muy bien dirigida, aparte de la estética, más que nada en cuanto a los viajes temporales, los flashbacks están muy bien organizados, con múltiples capas, muy bien ensamblado. A su vez sirven para contarnos la verdadera historia de la vida de Nadia. La ambientación, la iluminación indirecta con los colores neón, el juego de cámaras y dirección de arte están alineados para ayudar a contar y potenciar la historia. Un detalle aparte, las letras de las canciones que aparecen en la serie siempre tienen una pista. Seguro después de ver esta serie se te va a pegar un poco el tema de Harry Nilsson, Gotta Get Up, Tengo que levantarme, que es la que suena en la fiesta cada vez que Nadia se resetea o vuelve a empezar, por decirlo de alguna manera, y cuya letra tiene un paralelismo obvio con lo que nos está contando la muñeca rusa. Muñeca rusa nos habla un poco de la culpa, de la pérdida y de cuando nos sentimos solos. No porque estemos solos en sí, pero porque nos sentimos así o porque a veces no nos podemos dar a entender como nosotros quisiéramos. Mientras los episodios pasan, nos damos cuenta de que esta muñeca tiene mucho de qué hablar. La verdad que, más allá de que sea re loca la situación en la que están todos metidos, está bueno
que la serie ponga el foco en la unión de las personas y logran abarcar varios temas de los cuales nosotros podemos sentirnos identificados. Si te gustó la reseña, ponele un pulgar arriba, suscríbete y nos vemos en el próximo video.